contra cara, ¿cómo están, Martín? ¿Cómo te ¿Cómo va? estás, Manuel? Todo bien, todo bien. Bien, bueno, ya empezamos las clases, así que nos hemos tenido que reorganizar. Hemos tenido un periodo de vacaciones, entre comillas, porque nosotros seguimos trabajando, Así pero es. ahí hemos tenido que echar mano, pues, de nuevamente nuestros horarios, ¿no? Para poder reacomodarnos y poder cumplir con nuestras obligaciones académicas. Se nota más en la voz, ha sido una primera jornada de una primera semana de clases y claro, la garganta pues queda afectada, ¿no? No estábamos o habíamos descansado, como tú dices, entre comillas, pero en fin, ha sido una buena primera semana. Ojalá, estoy seguro que va a seguir así durante todo el ciclo, Manuel. Así es, Martín. Bueno, Martín, ahora tenemos un programa bastante especial, ¿no? Sí. Es una edición que solamente se va a dedicar al tema geopolítico de la vacuna, nada más y nada menos. Mira, nosotros, tú y yo nos reímos mucho acerca de lo de la vacuna rusa, ¿no es cierto? Bromeamos sobre eso, pero al final de cuentas, el lado serio es que no estamos seguros de la eficacia de esta vacuna, pero no porque ni tú y yo somos científicos, ni mucho menos, pero me refiero a que no hay estudios que respalden el desarrollo de esas vacunas y sobre todo que no se ha desarrollado la fase 3, Manuel. Entonces, claro, esto obviamente pues levanta ciertas sospechas, ¿no? Sí, sobre todo porque no hay ningún, como tú dices, no hay ningún estudio científico de los resultados de esa vacuna. No hay nada Ajá. que lo respalde, ¿no? En el portal de la OMS se pueden ver los papers, los estudios científicos, incluso de las vacunas que ya están en las últimas fases. Así es. eh, o los estudios de vacunas que ya están en las últimas fases. Sin embargo, el de los rusos brilla por su ausencia. Entonces ya es una señal como que nos genera un poco de inquietud, ¿no? ¿Y por qué ellos no se han sometido al escrutinio público? Bueno, veremos qué cosa ocurre, pero sí, te doy la razón, eso no genera mucha confianza, que no significa que de pronto sea una vacuna eficiente, pero ellos mismos con su comportamiento nos Claro. siembran pues, una serie de dudas. Ahora, lo que también preocupa, Manuel, no es lo que lance Vladimir Putin y Rusia respecto a la vacuna, que al final ellos pueden decir lo que quieran, sino también me preocupa la recepción que tiene este anuncio en la región. Y me refiero claramente a Venezuela y a México, porque Uh tanto -huh. Nicolás Maduro como Andrés Manuel López Obrador, presidentes de Venezuela y México respectivamente, han señalado que ellos van a ser los primeros, muy entusiastas con esto del tema de la vacuna. Y como tú dices, puede ser que funcione, pero yo lo siento mucho, pero creo que la duda va a ser una virtud en Uh este -huh. caso. Yo creo que Sí. tenemos que tener mucho cuidado y a la espera de otras, como la China, que por más que sea China, que también levanta sospechas, sí tiene trabajos de investigación de por medio, y la de Estados Unidos Sí, y la británica, ¿no? la China tiene estudios que están ingresados ahí en el portal de la OMS. Así, claro, claro. Y su vacuna es la AD5NCoV, ¿no? Y No, ahí me gusta más el no, no sé si será la pronunciación adecuada, ahí me gusta más pero el nombre de la rusa, ¿no? Que es más rápido, pues digamos. bueno, tiene toda una connotación histórica además, ¿no? Sputnik, Sputnik. por supuesto que tiene connotación y Hay que Putin y a su equipo no le vino de casualidad, ¿no? No, hay que contarle a nuestro público, que de pronto se les ha pasado, en el año 57, si no me equivoco, Rusia 57. lanzó el primer satélite que entró en órbita y le ganó la pulseada a Estados Unidos. Y Y tuvieron que ahora esperar también. muchos años para poder justamente asombrar al mundo cuando el hombre llega a la Luna. Pero eso fue en el año 69. Pasaron Exactamente. varios años. Y Y ahora ahora también quieren ser los nuevamente primeros con Sputnik también. con Sputnik. Así que hay una movida política, ahí es golpear al otro, ¿no? Mm. Sacarle Pero pica de alguna entonces, manera. sin duda, vamos entonces a hablar con Francesco Tucci, que es analista internacional, profesor de la UPC además. Pero con Francesco también vamos a hablar un poco así de costado
sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos respecto a la campaña electoral que va a echarse a andar en cualquier momento, oficialmente quiero decir, ¿no? Ya, Parece que Biden tiene posibilidades para noviembre, ¿ah? Sí, pero por ahí leía que Biden es Biden, ¿no? Y por ahí leía, insisto, que siempre Biden es capaz Biden. de echarlo a perder. ¿A qué me A refiero? perder, sí. Lo subestiman. Bueno, lo que sí es que ha elegido como compañera de fórmula a Kamala Harris, senadora por California, y yo creo que sí ha sido una buena movida. ¿No es cierto? Por varias razones. Una mujer que siempre ha Bueno, lo de estado Floyd en el centro, ¿no? claramente está ahí expresado, ¿no? Por supuesto que sí, no es que El caso Floyd, negarlo. el asesinato de este señor por parte de agentes policiales. Te diré que por primera vez, a mí me entusiasman mucho las elecciones estadounidenses, pero por primera vez voy a estar muy atento al debate entre vicepresidentes. Creo que esta vez puede ser incluso más divertido que el debate entre candidatos a la presidencia, ¿no? Martín, antes de pasar ya a la entrevista con Francesco Tucci, no te olvides que el manejo político vinculado a la vacuna también está en la región Claro. y está de manera muy visible. No te olvides de Argentina. Alberto Fernández ya anunció que en su país, en un laboratorio de su país, se va a desarrollar una de las primeras fases de la vacuna. Y después la otra fase será en México para después distribuirla en la región. Pero ¿cuál es el mérito de Argentina ahí? Como gobierno, quiero decir. Como gobierno, ninguno. El Claro. mérito es de laboratorio que tiene prestigio, pero el de él ninguno. Sin embargo, es político y está aprovechando eso porque él tiene una difícil situación a nivel interno en su país. Sí, sí, claro. Y además el tema digamos, los números, las cifras no lo han acompañado desafortunadamente. Argentina había mantenido unas cifras muy, muy bien controladas, pero ahora la cosa se le ha complicado mucho desafortunadamente, ¿no? Sigue en cuarentena y van a seguir en cuarentena hasta el 30 de agosto. Así es, por lo menos, por lo menos. Igual que en Colombia, por cierto, ¿eh? Sí, la cosa está bastante complicada. Y el pasado domingo fue el primer domingo en el que nuevamente teníamos prohibición para salir. Una medida polémica, sin duda. Yo no sé qué tan efectiva podría ser una medida así, Manuel. Se ha hablado mucho, ¿no? Mira, uno de los últimos estudios científicos ha apuntado que el uso de mascarillas es clave, no Eso es solamente clave. para evitar que te contagien, sino que si por A o B motivos una persona es contagiada, el grado de la carga viral sí es importante. Hay gente que está menos afectada porque ha estado menos expuesta. Exacto. Esa es una variable que la gente tiene que considerar. Mm. O de lo contrario, la gente se descuida y se va a ver expuesta a una carga viral que puede ser incluso hasta letal. ¿Se lo preguntamos a los españoles? A los 2.500 que fueron a protestar. No, no solamente a ellos, que también impulsados por Miguel Bosé, que al final no fue, pero me refiero también a que ya la cosa se ha complicado. ¿Eh? Hay casi 10.000 casos en pocos días. En pocos Sí, días, ¿eh? Entonces, la gente ha confundido que se hayan flexibilizado el tema de la cuarentena, lo ha confundido con que el asunto está resuelto. El asunto no está resuelto, para no, nada. para nada, para nada. Así que nada, Así que lo Manuel, mejor tenemos es cuidarse. entonces, es mejor es cuidarse, así que tenemos una buena entrevista con Francesco Tucci. Yo creo que lo mejor es ya ir de una vez con Francesco y luego lo comentamos. Perfecto, Martín. Vamos con Francesco Tucci. Vamos con eso. ¿Qué tal, amigos? Retornamos con el programa y ahora ya estamos con Francesco Tucci, internacionalista y docente de nuestra casa de estudios, la UPC. Francesco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo te Bienvenido, viene Francesco. tratando el confinamiento todavía? Voluntario, pero necesario. Sí, necesario, porque tenemos que recordar la necesidad de la responsabilidad social. Sobre todo si no hay la necesidad de salir de los hogares, si no hay necesidad, por favor, quédense en casa. Así es. Claro, sí, es una medida bastante razonable y además de responsabilidad como lo estás describiendo. Francesco, queríamos empezar la entrevista tratando de hacer un análisis geopolítico en relación a las vacunas, a la competencia por obtener las vacunas. Ya los rusos han sacado su vacuna, el Sputnik 5, si no me equivoco,
incluso hasta el nombre tiene una connotación muy política. Y queríamos tu apreciación porque hemos visto que el diario El Comercio te entrevistaron y tus aproximaciones fueron pues nada positivas, más bien expresadas un escepticismo sobre esta vacuna, considerando el corto tiempo que han tenido desde tu punto de vista y además que Vladimir Putin siempre se ha caracterizado pues por capitalizar cualquier tipo de posibilidad en política, sobre todo si es que hay una competencia, sobre todo con Estados Unidos. Han transcurrido algunos días de esa entrevista. ¿Sigues considerando lo mismo o de momento ya has empezado a identificar algunos argumentos que pueden favorecer a esta vacuna? Honestamente, bueno, yo no soy un científico para evaluar, ¿no?, la validez de esta vacuna. Sin embargo, soy un politólogo internacionalista para evaluar cómo se está comunicando. Supuestamente el hallazgo de esta vacuna, y honestamente he dicho que, como afirmé, ¿no?, en la entrevista con El Comercio, he dicho que sabe mucho a propaganda lo que ha hecho el gobierno ruso y las afirmaciones del presidente Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque esta vacuna ha sido titulada con una referencia a un satélite artificial soviético, Sputnik. Sputnik 5. Se ha dicho también que supuestamente la vacuna ha sido testeada en la hija del presidente, que hubiera recibido las 2 dosis, diciendo que antes sufrió un poco de fiebre y después nada más. Se ha dicho también que falta la fase 3, que es la más importante de experimentación humana. Y se ha descubierto también que Rusia está en comunicación con por lo menos 20 países de América Latina, Asia y África para testear esta vacuna. Entonces, prácticamente están buscando conejillos de India en el exterior para testear la vacuna. Otra noticia que me hace dudar del tema que los rusos ya tengan una vacuna eficaz ahora en lo inmediato es que cuando salió la noticia de la patente de la vacuna china, los mismos rusos están interesados a tener esta vacuna. Si yo he desarrollado la mía, ¿por qué voy a preguntar en fase 3 también sobre esta vacuna? Si supuestamente lo he logrado. Entonces, como que las señales no son de confianza. Sí, mi llamado es a la prudencia. El llamado que yo hago es a la prudencia, porque tenemos indicios de propaganda. Bienvenida sea una vacuna efectiva, claramente, que sea rusa, que sea china, que sea europea, latinoamericana, africana, no importa. Lo que importa es que la vacuna pueda funcionar. Sin embargo, se ve una instrumentalización política de la vacuna en esta carrera para lograr una vacuna efectiva, que se está transformando en un negocio redondo. Francesco, Manuel te lo preguntaba y le hemos comentado, el nombre Sputnik no es casualidad, ¿no es cierto? Sputnik fue, como recordaremos, el primer satélite artificial lanzado al espacio, y el propio director del Fondo de Riqueza Soberana del Kremlin, Kirill Dmitriev, dijo: Rusia habrá llegado primero en relación a la vacuna. Y hace tiempo hablamos también sobre aquellos movimientos de China a través del mundo para ayudar a los otros países en un movimiento geopolítico bastante importante. Ya lo has comentado, pero quería que profundizaras un poco en la necesidad de Rusia de instalarse en otros lados del mundo, Latinoamérica, por ejemplo, como un país con mucha influencia. Ya la tiene en Venezuela. Tal vez a través de la vacuna quiere seguir trasladándose a otros países de la región. Claro, podría aprovechar porque se transformaría en un capital político el tema de la vacuna. Hemos escuchado lo que está pasando en varios países. Si consideramos gobernadores locales, por ejemplo, hago una referencia muy clara también en el caso del Perú. Hay alguien que intenta hacer ¿qué? Paradiplomacia. Es decir, no siendo un integrante del gobierno central, intenta mantener relaciones
diplomáticas exteriores con otro país para sacar unos beneficios. En este caso, relacionarse directamente con el gobierno ruso y hacer testear esta vacuna con los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, puede ser un capital político importante en el caso de Rusia, porque Rusia se ve arrinconada por la presencia de la OTAN. Recuerden que hemos tenido recién las elecciones presidenciales también en Bielorrusia, donde por la sexta vez desde 1994, el presidente Lukashenko, que en Europa se considera un dictador, otra vez ha logrado ganar las elecciones con una mayoría que preocupa mucho, el 80% de los votos emitidos. Sospechoso. Muy sospechoso, porque después de 6 mandatos presidenciales, la popularidad de un presidente debería desgastarse. Es muy sospechoso, y ahora, como sabemos, en Bielorrusia, propio que es un aliado fundamental de Rusia porque constituye un estado colchón, así como Ucrania. Un estado colchón con referencia a la expansión de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, también la crisis que hay en Bielorrusia, con un Lukashenko que antes se había dicho, no, yo he ganado las elecciones, ahora está haciendo marcha atrás porque la comunidad internacional está en contra de él, también la oposición. Entonces, Putin también ve un peligro del acercamiento de la Unión Europea y sucesivamente de la OTAN a los límites de Rusia. Entonces, lograr ganar la carrera de la vacuna puede favorecer un capital político que Rusia podría gastar a nivel internacional. En todo el globo. Un capital político. Ojo, pero Francesco, es un capital político, sí, sin ninguna duda, pero también es un capital económico muy fuerte. Bueno, depende del costo. ¿Por qué? Rusia no ha hecho mucha referencia. También Dmitriev, que justamente ha citado Martín anteriormente. Perdón que te corte, pero quiero complementar lo que estás diciendo. La vacuna rusa, por ejemplo, no tiene ningún estudio publicado. No se sabe nada de la fase 2. La China sí, Lancet. La China sí. Ahora vamos a hablar del AD5-nCoV, que acaba de salir. Pero lo que yo quería apuntar a eso, justamente. La OMS tiene un portal donde uno puede acceder y ver los avances de los estudios. Bueno, no hay ningún avance de los rusos. Sencillamente han sacado la vacuna. Esa es otra señal que también no ayuda a tener confianza, ¿cierto? El costo, correcto, Manuel. Y otro tema es el costo. Los rusos no están hablando del costo. Los chinos sí hablaron del costo y hasta ahora es un costo muy alto por lo que ha filtrado, porque se habla de 2 dosis por un costo de 120 euros totales. Es un costo muy alto, a pesar que supuestamente, ojo porque se trata de indiscreciones, hasta ahora no tenemos un dato cierto. Sin embargo, efectivamente, como ha dicho Manuel, mientras en el caso de la vacuna china tenemos un estudio científico, publicaciones, el Lancet, en el caso ruso, por eso yo soy bastante escéptico y llamo a la prudencia en el caso de Rusia. Los mismos investigadores internacionales, médicos, investigadores que han dicho, bueno, ¿por qué los rusos nos brindan datos? Como han hecho los chinos, por ejemplo, y como hacen investigadores de otros países. Efectivamente, tenemos este lack de información, para entendernos, una falta de información que nos hace interpretar las declaraciones del gobierno ruso más como propaganda que no como algo concreto y real. Por eso yo llamo a la prudencia, esencialmente. Prudencia, Manuel. ¿Me estás diciendo a mí, prudente? No, hay que tener cuidado. Mira, secretamente Martín tiene una admiración por Putin. No es verdad, no es verdad. Él sí confía en esa vacuna. Francesco decía que podríamos ser los cochinidos de Indias considerando que no han pasado por la fase 3, claro. La fase fundamental. Ahora, los que sí parecen estar dispuestos a hacer cochinillos de Indias son Nicolás Maduro y López Obrador, que han dicho que van a ser los primeros en probar la vacuna en sus respectivos países. Esto forma parte digamos, del trabajo de propaganda que está empezando Putin claramente, ¿no? Sí, así es. Yo coincido con la visión de Martín. Honestamente, yo creo que sí. Propio Dmitriev
que citaste anteriormente, declaró que Rusia estaba en contacto con estos 20 países para testear la fase 3 en los otros países. Entre los países que están en contacto con Rusia, Dimitrov ha citado también Brasil. Entonces, hay que considerar también Brasil, no solo Venezuela y México, efectivamente. Después tenemos que esperar y ver si efectivamente los rusos con esta capacidad de propaganda que están desarrollando lograrán convencer a estos gobiernos, como gobiernos también de Oriente Medio, los Emiratos Árabes. Claro. Se ha hablado de este país y también de otros para efectivamente permitir testear de manera, ojo, voluntaria a los ciudadanos y súbditos de estos países. Se ha hablado también de Arabia Saudita. Entonces hay que ver cómo Rusia quiera gastar esta moneda importante de propaganda. Cosa que no le va a gustar a Donald Trump, por cierto. Que Rusia se inmiscuya en Arabia Saudita, que es un país aliado de Estados Unidos en la región. Claro. Correcto, es uno de los aliados supuestamente más importantes. Y se ve también por el volumen de armamento que Estados Unidos vendió desde hace décadas a Arabia Saudita. Nunca se ha cuestionado, a pesar que Arabia Saudita es la patria del wahabismo salafista. Entonces, de la versión más peligrosa del Islam sunita. Estamos hablando solo de la rama sunita, no de la chiita, claramente. Entonces, hay que considerar este elemento. Es propio la cuna de esta rama extremista. Pues. Ahora, Francesco, ha mencionado a Donald Trump, que de momento es el que está perdiendo en esta competencia. Claro. Porque además, él está muy a la expectativa de las elecciones de noviembre. Y hasta el momento, las tendencias en las encuestas no lo favorecen. Está por debajo de Biden, pero él está muy preocupado porque Moderna, el laboratorio norteamericano, donde el Estado estadounidense ha invertido mucho dinero, está esperando ya una respuesta contundente, porque mira, más allá de que la vacuna rusa pueda generar confianza o no, los chinos también están sacando su vacuna. ¿Y qué hay con los norteamericanos que supuestamente eran los primeros que iban a sacar una respuesta contra el coronavirus? Eso también políticamente va a tener un gran impacto en él, sobre todo en su contexto de aspirar a ser reelegido nuevamente presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo voy a contestar por partes a esta pregunta. Donald Trump se encuentra en apuros, pero porque él mismo subestimó la pandemia. Entonces, su enfoque sobre las medidas que era necesario tomar ha sido equivocado. Así como la gestión del affair Floyd, lo que ha pasado, de extremada gravedad. Entonces el presidente norteamericano, propio en el año de elección, de las elecciones presidenciales, se está autosaboteando prácticamente, porque yo no considero a Joe Biden un candidato demócrata peso pesado que pueda, en una situación normal, ganarle a Trump, honestamente. No lo considero un candidato tan fuerte. Sin embargo, Trump está haciendo de todo para perder las elecciones. Yo lo veo más así. Si va a perder Trump, es más por una falta de mérito de lo que está haciendo él. Pero tengan cuidado cuando consideramos, yo siempre tengo cuidado cuando vamos a considerar las encuestas, porque recuerden cómo funciona el sistema electoral norteamericano. No es importante considerar la opinión pública general. En el sistema norteamericano, la elección del presidente es cuasi directa. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos eligen a grandes electores, a un colegio electoral que elige al presidente. Entonces, importa saber la opinión pública, cómo se va a orientar en favor o en contra de Trump, en base a la composición de la circunscripción electoral que vota el presidente. Es decir, los electores de los estados donde hay más gran electores. Eso nos importa.
Ya, Ese pero es el Florida, problema. cuidado con Florida, que está perdiendo Florida, por ejemplo. Es muy Oh, probablemente. eso es un dato relevante. Y Entonces Florida tenemos siempre ha que superponer. determinado Así reelecciones. es. Tenemos que superponer O los datos de la elecciones. opinión pública, claro, general, con la distribución territorial de los grandes electores. Ese es un dato que hay que tener en cuenta. Por eso, muchas veces, en vez de considerar informaciones genéricas sobre una encuesta de opinión pública, tenemos que ver las encuestas que hacen en Estados Unidos en base propio al colegio electoral. Eso sí, tiene mucha más relevancia que no una encuesta genérica de opinión pública, honestamente. Ahora, ahí entra la parte estratégica, ¿no? El efecto Kamala Harris, senadora por California, que es un mega estado a la hora de Sí, contar los votos electorales, también es un movimiento inteligente por parte de los demócratas y más concretamente de Joe Biden, ¿no? sí. Bueno, sobre la Harris se está opinando de todo. Mm, Se ha dicho que ella en su campaña electoral distrital, ¿no?, como procuradora, claro. obtuvo también el apoyo de Trump, fondos de Trump. Se está escuchando de todo sobre la Harris. También su postura que no sería tan de una candidata demócrata, sino más de un republicano. Sí. Entonces, efectivamente, Biden con este ticket, Biden-Harris, hace claramente que una referencia a una primera candidatura de una vicepresidenta afrodescendiente. Claro. Entonces, tenemos algo importante. Sí, ¿se trata de un ticket que puede ganarle a Trump? Esa es la pregunta. Ujú. Hasta ahora no tenemos, yo diría, elementos suficientes, porque ya se calentaron los motores de la campaña electoral, pero ¿cuándo va a ingresar en el vivo? Ya en septiembre. Vamos a ver lo que va pasando. Recuerden que la elección del presidente va a ser en noviembre. Sí. Entonces, y recuerden también otro dato importante que dije, gracias al sistema Ujú. electoral de Estados Unidos, no necesariamente el candidato que obtiene más votos populares va a ganar la elección. ¿Por ¿Cómo qué? ocurrió? Como ocurrió anteriormente, Hillary Clinton Ujú. obtuvo más de 2,5 millones de votos, más que Donald Trump, pero perdió la elección, propio por el tema del colegio electoral, de los grandes electores. Entonces, tener el apoyo del electorado no necesariamente determina la victoria, un apoyo Así numérico es. contundente, no, por cómo funciona en Estados Unidos. Esto nos enseña también cómo los padres fundadores norteamericanos tenían reservas sobre la democracia. Eso nos da una idea de cómo tenían, ¿no?, unas reservas Claro. sobre esto. Francesco, ahora que hemos hablado de Trump y nos hemos proyectado un poco en lo que puede significar para Donald Trump un futuro negativo, si es que además no resuelve un poco la situación complicada que están padeciendo en Estados Unidos por el aumento de contagios, ¿no? Sí, eso es otro Ese es un, problema. ese es un asunto, es una variable que definitivamente también va a tener un rol en su futuro político, Sí. Bueno, ¿no? en el caso O del sea, contenimiento, sí, Biden puede aprovechar, bueno, de hecho está aprovechando ese asunto y también está sí, aprovechando el tema de la pluriculturalidad en Estados Unidos, ¿no? Un sí. asunto que a Trump nunca le ha sido favorable, justamente por sus declaraciones pues altisonantes, discriminatorias. Así es, efectivamente podría aprovechar de esto. Por eso yo digo que Donald Trump podría autosabotearse con las Ujú. decisiones políticas que está tomando y Biden podría aprovecharse. Un dato interesante es cómo en Estados Unidos una parte de la ciudadanía se resista al uso de mascarillas, por ejemplo. Eso Y es habrán terrible. visto también que hay noticias en otros países, sobre todo Bueno, europeos, como en España, por España, ejemplo, bravo, 2.500 Italia, personas salieron a sí, protestar por el uso sí. de mascarillas. Y ¿Qué eso, lectura le hace eso? Es sí, decir, perdona que te corte, pero me parece que es no, no, claro. importante profundizar sobre este asunto. ¿Cómo lees tú esta situación de teorías conspirativas que incluso lleva gente que, bueno, uno considera relativamente inteligente a salir a Oh, las calles, como claro, como el cantante Miguel Bosé, que en Miguel España Bosé, es uno de los rostros más visibles, ¿no?, de estar en contra del uso de mascarillas, que es una locura. Han salido Pero no, informes científicos, perdón Martín, informes científicos señalando que la mascarilla lo que ayuda es también
a que la gente no solamente no se contagie, sino que si de pronto se No contagia. contagia, el impacto, o sea, la carga viral sea menor. Y esta gente está diciendo todo lo contrario sin ningún tipo de argumento. Solamente quería decir que él promovió esta marcha, pero no fue. ¿No? O sea, Bueno, Claro, eso también es muy interesante. conveniente, muy conveniente. falta de coherencia ahí. Exacto. En Italia, Andrea Bocelli, el cantante, Mm. habló propio en contra de estas restricciones y después retrató, porque claramente sufrió varias críticas. Efectivamente, ¿a qué se debe esta resistencia a varias medidas? Yo diría dos factores principales. Fake news. Lamentablemente los social media están repletos de informaciones falsas y muchas veces los usuarios no siguen una regla fundamental. Yo como periodista y politólogo siempre digo, por favor, crucen las fuentes, tienen que averiguar si lo que encuentran en las redes sociales, en el muro de Facebook, por Twitter, sea algo verídico. ¿Cómo lo voy a hacer? Busco informaciones, cruzo las fuentes y veo si hay otras fuentes que hablan de la misma cosa. O si se va descalificando una determinada información, porque se encuentra también esto en la red. Entonces, tenemos un acceso mayor a la información, pero paradójicamente no vamos a cruzar las fuentes. Y muchos caen en el error de repostear sin averiguar. Eso es el problema. Entonces, tenemos este elemento. El otro elemento, se está hablando en Italia también de esto, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. Medidas de restricción de la libertad. Estamos llegando al fascismo. Se dice esto. Cuidado. Los gobiernos están todos impreparados a enfrentar una pandemia de este tipo. Nos hemos dado cuenta, según lo que dicen los médicos, los especialistas, que aislamiento social, uso de la mascarilla, gel, alcohol, lavarse las manos con frecuencia ayuda. Entonces, claramente, el Estado toma medidas para favorecer el aislamiento social. Posiblemente el distanciamiento, no necesariamente el aislamiento en caso de cuarentena, pero por lo menos distanciamiento social. Ahora, una parte de la ciudadanía de varios países, Estados Unidos, Italia, España, están en contra de estas medidas porque afirman que constituyen una limitación a la libertad. Pero debería recordar que para ejercer su propia libertad deben también respetar la de los otros y posiblemente ser responsables. Y estamos Tener en un una claro actitud contexto de excepción, responsable. ¿no? Sí, Totalmente. egoísmo, eso es egoísmo. Hemos visto en varios países como, me refiero lamentablemente a las generaciones, a las nuevas generaciones, los jóvenes, como muchas veces por el tema que quieran vivir, muchas veces actúan de manera irresponsable, yendo a discotecas clandestinas, favoreciendo aglomeraciones. Eso no pasa solo en Perú, pasa también en Europa. ¿Pero por qué? Porque efectivamente el mensaje no ha llegado con la necesaria, yo diría, seriedad. Es decir, contener esta pandemia depende también de nosotros, de nuestros hábitos. No depende solo de lo que establece el gobierno, del potenciamiento del sistema de salud, de las medidas de represión, las multas, el toque de queda, la cuarentena. Depende de nosotros. El ser humano parece ser, el ser humano parece ser autodestructivo también, ¿no? Y como tú decías, Francesco, no solamente en Perú, lo estamos viendo en Estados Unidos, como mencionabas, y también en Europa, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si se trata de un tema generacional, si se trata de un tema de educación, si se trata de un tema de responsabilidad, eso se debería investigar. Yo en general hago un llamado a la responsabilidad social. Es decir, hay que cuidar a nuestros ancianos, hay que cuidar a nuestros niños, a nuestros familiares. Así es. Francesco, antes que se nos vaya el tiempo, quería tocar dos puntos contigo, pero el primero tiene que ver justamente con el tema político en relación a la vacuna, pero en nuestra región. El presidente argentino Alberto Fernández dio una conferencia de prensa donde manifestó sentirse muy contento porque un laboratorio
de su país, aunque se encuentre en su país, va a ser uno de los responsables para poder replicar la vacuna de AstraZeneca en Argentina y también lo va a hacer en México. O sea, México y Argentina van a cumplir este rol para después distribuir la vacuna. Los argentinos van a hacer una primera fase, o sea, este laboratorio que se encuentra en Argentina va a ser la primera fase, y ya el envasado será en México. Pero lo curioso es que Alberto Fernández ha dado esta conferencia de prensa y le ha dado con un tono como que si fuera mérito de su gobierno. Eso no es mérito de su gobierno. Eso es mérito del laboratorio que se encuentra en su país y no tiene nada que ver con su gobierno, solo que le ha hecho el anuncio porque es el primer mandatario de ese país y es un asunto que se está resolviendo a altos niveles. Pero ¿cómo tú observas también la utilización, la instrumentalización de esta situación para que él saque favor político? Bueno, yo diría que no se trata solo de Fernández en general. Ese es un tema que ya hemos visto también con los rusos, los chinos. Cada mandatario, líder de gobierno de los países principales de los varios continentes intenta vender la moneda de la vacuna, ¿verdad? Eso nos estamos dando cuenta. Eso que subraya la falta de cooperación. Yo eso veo. Yo veo una carrera brutal para descubrir y usar como moneda política la vacuna, pero yo no veo hasta la fecha de veras una cooperación verdadera entre los países para desarrollar una vacuna compartiendo el conocimiento. Miren el caso de Rusia, que no comparte nada. China sí comparte, pero ojo, porque tengan cuidado, ¿quién se está encargando de desarrollar la vacuna en China? Un instituto militar. Han sido vacunados antes, han hecho unas pruebas también con los militares, entonces es algo que está acorralado en un ámbito de defensa nacional. Tenemos este elemento. Entonces, yo no veo lo que considero fundamental, es decir, una fuerte cooperación, compartir informaciones, compartir datos. Yo veo esencialmente una carrera entre farmacéuticas y unos gobiernos para llegar primero y después usar la vacuna, como he dicho, como una moneda de intercambio político para potenciar la esfera de influencia. Miremos el caso de Rusia, o para modificar la imagen negativa en el caso de China, porque cuántas veces el presidente norteamericano Donald Trump ha apuntado a China como responsable del brote, diciendo que ellos son responsables directos y tienen que pagar económicamente. El virus chino, así se refería. Ahora, pero en este tablero, la OMS ya está jugando un papel, y quería comentarlo también contigo y con Martín, que es el tema de la creación de la red COVAX, donde supuestamente diseñan esta red para evitar que los gobiernos se disparen por su lado y no se tenga un sentido solidario, que es lo que se necesita para poder resolver este problema del coronavirus. ¿Tú cómo observas la posibilidad que la red COVAX pueda articular a los distintos países que se encuentran comprometidos con este asunto y realmente pues haya un sentido de solidaridad? Ojalá efectivamente funcione esta red. Honestamente sería un avance en la cooperación, porque hasta ahora tenemos jugadores libres, para entendernos. Entonces eso no ayuda, el free riding no ayuda. Sería más oportuno la cooperación. Y la OMS, bueno, ha sido atacada duramente por Estados Unidos, como sabemos. Bueno, no le faltan razones, Francesco, ¿ah? Claro. Sí, no se puede decir. Y tuvieron una actitud bastante complaciente con China. Bastante complaciente, y yo diría también que la declaración de pandemia llegó demasiado tarde. Entonces la OMS tiene unas responsabilidades claras y debería actuar para prácticamente retomar el liderazgo, por lo menos en compartir las informaciones sobre la vacuna y permitir a los científicos de varios países de colaborar entre ellos. Debería retomar esta función, porque ya ha sido desacreditada bastante.
Francesco, antes de acabar, quiero hacerte la siguiente pregunta volviendo al tema de Estados Unidos, porque si bien la ventaja en las encuestas es muy buena de Biden y después de la convención demócrata de esta semana la cosa parece reforzarse, por ahí leí que Biden siempre puede echarlo a perder. Es decir, tú no pondrías tu dinero apostando a Biden para noviembre. No, 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 honestamente no. Todavía, es temprano eso, pues. Ok, Los bueno. juegos verdaderos de la elección, entonces, la campaña electoral dura norteamericana va a empezar ya en septiembre, la mitad de septiembre. Sí, y hay que Falta, agarrarse, y hay que agarrarse con las falta. acusaciones de supuesto fraude, que es una de estas ilusiones Correcto. que tiene Trump, ¿no? Pero en fin. Sí, porque poco a poco irán saliendo temas Sí. que podrán desacreditar a los candidatos. Tenemos que esperar y ver un poco las encuestas. Claramente, Trump ha hecho de todo hasta la fecha para perder las elecciones. Ha hecho de todo, a mi juicio, por Sí. su conducta ante la Vamos a ver qué pandemia, el caso pasa. Floyd, ¿no? Va a ser Qué una pasa campaña divertida. Sí. con ese colegio electoral, ¿no? Ese colegio electoral es determinante. Correcto. Bien, Francesco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contracara de UPC-TV. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao. Manuel, bueno, Francesco ha sido muy clara, ha vuelto a mencionar, como lo hizo en su momento y lo mencionamos en la entrevista del diario El Comercio, ha vuelto a mencionar la palabra propaganda y todo apunta a que va por ahí, francamente, ¿eh? O sea, tú no le crees a tu tío Putin. No, pues Manuel, no, por favor. Desconfías. Pero yo te voy a poner en la fila. No, gracias. Bueno, no, es que claro, no. Hay que ser serios en esto. A mí, No es gracioso en el sentido que hay mucha gente que se va a poner la vacuna sin saber lo que puede pasar, es decir, no, sin resultados. bromas aparte, tienes razón, bromas aparte, necesitamos tener pues las garantías de que ese medicamento pues va a ser eficiente y además Claro. no va a ser contraproducente para nuestra salud, que no va a haber efectos secundarios complicados, ¿no? Además, claro, ¿cuándo se pueden ver los efectos secundarios? No lo sabemos, Manuel. Pero en Y fin. no sabemos realmente si la vacuna, para probarla, se la han puesto a una de las hijas de Putin. No. Eso quedará Claramente ahí, ¿no? Claramente no. Pero lo que sí es cierto, o por lo menos es la impresión que me ha dado Manuel, es que este anuncio de Vladimir Putin respecto a la vacuna rusa de alguna manera ha acelerado a los demás, porque China muy poco después dijo, un ratito, yo también he avanzado mucho. Yo también tengo la mía. ¿No? Yo también tengo claro. la mía. Y en fin, yo creo que la de Oxford y de AstraZeneca, ¿no? En fin. AstraZeneca, claro. AstraZeneca lo está tomando de una manera mucho más pausada, ¿no? Aparentemente, digo, ¿eh? Aparentemente. Pero ya han anunciado, por ejemplo, que es importante, lo hemos hablado al principio del programa, que para América Latina esa vacuna, ¿no? Se va a trabajar su producción en Argentina y México para después ser distribuida a todos los países de la región. ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Menos Brasil, porque Brasil tiene un trato especial con AstraZeneca. Directamente. Sí, directo, exactamente. Bueno, ¿cómo será, no? Ojalá, digamos, no sea un tema meramente comercial, ¿no es cierto? Porque lo que está claro es que necesitamos una vacuna efectiva de manera urgente, ¿no? Se habla entre 4 y 5 dólares lo que costaría la vacuna de AstraZeneca. Vamos a ver cuando llegue aquí, porque luego hay que hablar de dinero, por supuesto. Cuando entrevistamos hace unos días a Carlos Neuhaus, claro, no se habló directamente de dinero porque no lo sabemos, ¿no? Lo que se está haciendo ahora es hacer lo que se hace y son relaciones también, buscar contactos, buscar acercarse a las personas adecuadas para poder asegurarnos, ¿no es cierto? Una partida o un envío de millones, porque no estamos hablando de cientos de vacunas, estamos hablando de millones de vacunas. Martín, es más, la OMS, con esta red COVAX, lo que quiere es que los países se homogenicen para que la entrega sea simultánea en la primera fase de la aplicación de la vacuna.
Tiene sentido, ¿no? Ya la segunda, ahí sí no tendría que ser simultáneo, pero la primera es clave para ellos, para Sí. reducir el margen de contagiados y sobre todo de personas vulnerables. Mm. Lo que sí es cierto, y esto ya sí lo hemos visto en una caricatura, Andrés Ederi publicó en el diario El Hmm. Comercio a un astronauta ruso clavando la bandera rusa, digamos, en un coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Es una refleja clara que alusión, ¿no? una clara A lo que alusión. Estados Unidos hizo cuando llegó a la Luna. Exactamente, alusión a lo que hemos hablado antes del Sputnik, ¿no es cierto? Nosotros fuimos primeros en el momento de llegar al espacio con un satélite artificial y ahora también somos los primeros con la vacuna, ¿no? Yo creo que esta caricatura de Andrés Ederi refleja claramente lo que ha venido ocurriendo. Y hay otra caricatura de Andrés Ederi que tiene para mí un carácter editorial, ¿no? Sí, totalmente, Son totalmente. unos padres de familia que dicen, a ver, ya no vamos a poder a verlos, ¿no? Y le responden, y te lo tenía que decir el gobierno. Es decir, las visitas familiares, por lógica, estaban suspendidas. Por Pero supuesto. claro, parece que a la gente, no solo acá, ¿ah? No solo acá, en distintas partes del No. mundo, necesitan pues de prohibiciones en este tipo de casos para que puedan funcionar. No estamos para reuniones sociales, eso está Bueno, clarísimo. lo mencionó el presidente Vizcarra, además, como que llamándonos la atención a todos, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? De alguna manera mucha gente se relajó, fue a visitar a sus padres, hizo reuniones Ujú. familiares y claramente no es el momento todavía. Ya llegará el momento, ya llegará. Pero por el momento tenemos que cuidar a nuestros padres. Y nuestros padres, Manuel, también tienen que entender que por ser población vulnerable, ¿no es cierto? Por ser poblaciones de riesgo, deben también tener Sí, cuidado, no salir a la calle, porque claramente pueden ser contagiados. Así que tienen que cuidarse también, exactamente. ¿no? Así es, Martín, así es. Tienen que cuidarse, tienen que ser responsables. No solamente es un tema de uno, es un tema de la gente que nos rodea, de la Exacto. gente que está en nuestro entorno. Exactamente. Así que desde aquí volvemos a mandar el mensaje a nuestros alumnos, a sus padres, a nuestros padres, a todos, y nosotros mismos, a ti, Manuel y a mí, tenemos que A nuestros seguir cuidándonos. amigos. Exacto, tenemos que seguir cuidándonos. Ya llegará el momento de volvernos a encontrar físicamente, a tomar una Coca-Cola juntos o lo que sea. Pero ya llegará el momento, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes y responsables. Así que Martín, sé un fuerte paciente, Manuel. abrazo. Sé paciente, por favor. Yo soy paciente, Martín. Te mando un fuerte abrazo Eso es. y nos encontramos la próxima semana a través de este canal virtual. Así es, UPC TV. Chao, Manuel, cuídate. Listo, chao amigo de Contracara.